RTP. Mira, y me detuve en esta pregunta porque justamente nuestro siguiente entrevistado es Jean-Paul Pinto. Él es doctor y experto en seguridad. Vamos a hablar sobre la inseguridad en el país, pero ¿qué le parece justamente estas objeciones que ha presentado la Corte Constitucional frente a la ley de inteligencia y el artículo 22 y también artículo 41 y 42 que hablan justamente de el tema de vigilancia o de la verificación o tomar, por ejemplo, llamadas o mensajes sin tener una orden judicial? Bienvenido a la mañana en RTP. Buenos días, qué gusto estar con ustedes. Saludos a la audiencia del programa. Mira que bueno, yo creo que se ha hecho justicia, ¿no? Es importante que en el país haya contrapesos porque no se puede imaginar un país sin contrapesos, es imposible, ¿no? Creo que cada vez más estamos yendo al modelo salvadoreño, ¿no? Ya en seguridad lo queríamos copiar, lo queremos copiar, pero actualmente con lo que ha hecho Bukele con el tema de la elección indefinida me parece que es muy peligroso, ¿no? A ver. Y en el Ecuador no sé por qué se está vendiendo la idea de que realmente lo que necesitamos es un país sin contrapesos, es decir, donde tenemos que acumular todos los poderes, la Fiscalía, la Corte Constitucional. Entonces, antes de los fallos, un poco como que se estaba haciendo una campaña para quitarle credibilidad, ¿no es cierto?, a esta entidad. Pero lo que ha pasado el día de ayer me parece que es algo muy beneficioso, algo, una luz de esperanza para el país, porque implica que sea quien sea el gobierno, no tiene la capacidad de imponer cierto tipo de leyes, de normas que violan todo tipo de derecho, que vulneran derechos en general. Porque ustedes les escuchaba y lo comentaban sobre algunos artículos de la ley de inteligencia. Evidentemente esos artículos violentaban una serie de cosas, ¿no? El hecho justamente, el peligro, por ejemplo, de que muchas cosas se hagan sin una orden judicial era realmente muy peligroso, ¿no? Yo recuerdo, estuve en un programa de televisión con el ministro del Interior como hace un mes, y él decía eso, decía, pero ahora podemos operar sin que nadie nos diga nada. Y esa frase suena muy interesante, pero también suena muy peligrosa, porque cuando se la maneja técnicamente es algo fantástico, pero cuando se la hace para perseguir gente, periodistas, opositores, o se hacen cosas ilegales, es muy peligroso, ¿no? Los ejemplos del DAS en Colombia, de Montesinos en el Perú y otros ejemplos a nivel internacional nos muestran que siempre deben haber estos contrapesos cuando se violan derechos en el tema nacional de acceso a la información a través de las empresas de telecomunicaciones, el hecho de no pedir orden judicial, la figura del doble agente, el tema de gastos reservados, gastos especiales que hay en inteligencia. Entonces, lo que ha hecho la Corte es muy beneficioso, yo lo saludo ampliamente, porque implicaba ponerle un freno. No es cuestión de aprobar cualquier cosa, de pensar que uno puede pasarse por encima de las leyes en el marco normativo con el objetivo justamente de mejorar la seguridad, porque el lema detrás de esto, ¿cuál es? Y es lo más triste, ¿no? Que la única forma para mejorar la seguridad es entrando en un estado totalitario, una democracia autoritaria, y que no hay forma de mejorar la seguridad en plena democracia, y que por eso, si queremos seguir el modelo salvadoreño, una de las formas de hacerlo es, evidentemente, comprando todos los poderes y eliminando por completo la democracia. Sería muy triste que le vendamos esto a la gente y nada más que la gente piense que eso es así. Señor Pinto. Afortunadamente la Corte ha dicho que no. Comencemos a puntualizar. Yo ya he dado algunos artículos, realmente son bastantes. El artículo 5, 13, ya adelantaba, por ejemplo, usted decía el tema de fondos reservados, también lo incluye la ley de inteligencia, gestión de los fondos, los gastos especiales, detalle de las actividades u operaciones de inteligencia, que está en el artículo 16, pero hay uno que me llama la atención y quisiera saber por qué podría estarlo objetando, suspendiendo la Corte Constitucional, que se trataría de la disposición general primera, señala, que me imagino que esta debe ser parte tal vez del reglamento, porque no se genera, o por lo menos no se especifica ningún articulado. Señala este punto, que también ha sido suspendido del reglamento, sí, es del reglamento de la ley de inteligencia específicamente, como lo estaba presumiendo. Dice, las atribuciones de la UAFE para requerir entrega y actualización permanente y vigente de las bases de datos o información de toda autoridad pública en el término de 2 días. ¿Por qué? ¿Por qué esté aquí? ¿Cuáles vendrían a ser aquí los impedimentos para que, por ejemplo, esta parte o este enunciado sea peligroso en el ámbito de la seguridad, cuando lo que estamos pidiendo es que exista mayor participación de la UAFE para que detecte el dinero ilícito?
Es lo que hemos señalado, ¿no? Me parece correcto que digamos que se pueda pedir información a funcionarios públicos porque evidentemente lo que más estamos viendo es que no hay un control de justamente cómo se construyen los patrimonios. Porque después que ya se detectan los casos, nos damos cuenta que un funcionario público nosotros tiene un patrimonio realmente que sobrepasa el $1.000.000. Ahora, lo que sí es importante es que para evitar justamente un acto de persecución, todo esto tiene que estar motivado, todo esto tiene que estar justificado. Pues lo que no podemos pretender es que ningún ecuatoriano, sea público, privado, etcétera, sea perseguido únicamente porque a alguien se le ocurre. Y es lo que pasaba en la ley de inteligencia, porque el que tenía la potestad de hacer estos seguimientos en todos los ámbitos es el secretario de inteligencia, de esta central de inteligencia. Entonces, de acuerdo a lo que él le parecía, a lo que él le gustaba o lo que él deseaba, él podía, ¿no es cierto?, identificar estos blancos y decir, bueno, ahora vamos a irnos con tal persona, con tal funcionario, con tal Pero ciudadano, ¿de cuál cartera etcétera, de pero lista para inteligencia? ¿De identificar. la del correísmo o la que estamos viendo ahora? Porque ambas han tenido sus reparos. Ahora, tú tratas un tema muy interesante que también hay que recalcar. Esta ley de inteligencia no fue hecha por este gobierno. Esta ley de inteligencia es del año 2018, de la época de Lenín Moreno. Y es la cosa que yo tampoco entiendo, porque ¿cómo tú llevas a aprobar una ley que tú no hiciste? Una ley que nunca comentaste, ni hicieron ningún comentario, porque es triste, ¿no? En la época del correísmo, nosotros decíamos, pero ¿por qué estos congresistas, estos asambleístas levantan la mano sin leer nada? Y estamos asistiendo a lo mismo. Nadie leyó esta ley, nadie le hizo ningún reparo a esta ley y aprobaron una ley que no fue hecha por ADN. Esta ley es de la época de Lenín Moreno. Por lo tanto, es una ley hecha por gente que hizo inteligencia política en la época de Rafael Correa y de Lenín Moreno. Hay que decir las cosas claramente, donde evidentemente los enfoques eran distintos, los blancos eran distintos, y evidentemente por eso vemos una serie de cosas que atentan contra la Constitución, los derechos, las libertades, porque fue hecho en ese marco. Entonces, a mí lo que me entristeció es que después de los debates que hubieron desde el 2018 hasta antes de la pandemia sobre esta ley, todo quedó en la nada, la retomó la gente de ADN y fue incapaz de hacer un análisis crítico sobre la ley y de darse cuenta que había puntos que no estaban apegados al derecho, que violaban derechos y libertades, y sin embargo levantaron todos las manos para aprobarla. Es que eso es lo más triste de todo. Y en términos de la ley de solidaridad, dice definición de grupos armados organizados. Se supone que se sabe cuáles son los grupos armados organizados, o sea, en sí, cuál es la contraparte para justamente ser suspendidos por la Corte Constitucional. Ahí lo que hay que hacer es realmente irse a la normativa internacional, a los conceptos internacionales. Yo cuando leí tanto la ley como el reglamento como tal a esta ley, evidentemente sí había algunos conceptos de lo que es un conflicto interno armado, no internacional. Faltaban algunos, digamos, algunos conceptos que podían integrar en términos de duración, en términos de miles de muertes. Entonces, si ustedes quieren, hay unos conceptos que deberían ser ampliados y aclarados. Y además, lo que yo observaba es que cuando yo leía esta parte sobre la parte doctrinaria, por así llamarla, era una parte que había sido hecho por un ente militar. Estaba súper claro que esta parte tenía una redacción súper militar en los temas de las definiciones, las doctrinas y todo eso, pero yo en la ley, el vacío que veía es que aparte de estas definiciones que son muy importantes, lo otro que no estaba claro era los conceptos claves de riesgo, amenaza, vulnerabilidad y oportunidad que hay que usar en inteligencia, que hay que usar en seguridad. Entonces me parece que aquí hay un llamado de atención sobre las normativas que deben respetarse, porque, por ejemplo, tú no puedes llamar terrorista, en el Ecuador no hay terrorismo, hay otras concepciones internacionales. Es que justamente la terminología creo que está mal utilizada dentro de lo que uno piensa que es la ley. Entonces, nosotros no es que solamente es la adicción, es como tú realmente estás enfocando los temas que en sí no están bien escritos. O sea, lo que podríamos inferir es que muchos de los artículos, y más o menos a la conclusión, no conclusión, pero vamos armando cuáles serían tal vez las razones por las cuales la Corte ha puesto estos artículos bajo la lupa, en el sentido de vamos a suspenderlo hasta que soluciones, por ejemplo, aclaraciones de redacción, por ejemplo, que es por lo general la Corte siempre hace este tipo de suspensiones hasta que se detalle, y lo dice perfectamente. Ahora que usted dice que hay artículos que parecieran que fueron redactados específicamente por militares
usted está en lo correcto. Hay muchos artículos de la ley de integridad pública, incluso también de ley de inteligencia, que sé que fueron redactados no por militares, sino también por policías. Fueron propuestas que se enviaron y se aceptaron por policías. Entonces, yo creo que sí, lo que me imagino, y no es que estarían vetadas o ya suspendidas para siempre estos artículos, sino que la ley, la Corte Constitucional lo que dice es, a ver, pongamos los puntos sobre las IES en esto y estos artículos que capaz están muy amplios y dejan mucho a la interpretación, ¿verdad? Exacto, que están mal redactados, están o que están mal redactados. Pues, lo que pedimos es que realmente haya una base conceptual muy clara, porque a nivel internacional, estas definiciones de grupos, de conflicto interno armado no internacional, todos estos tienen definiciones muy claras a nivel internacional. Entonces, lo que hay que hacer es no definir a un actor por la forma en que me conviene a mí, porque en el Ecuador desde hace ya 2 años o más, o casi 2 años, definimos al terrorismo como nos conviene a nosotros, y decimos que hay terroristas en el Ecuador, cuando a nivel internacional el terrorismo está fijado por términos ideológicos, políticos, religiosos, más no para grupos delincuenciales, grupos criminales, que es lo que tenemos en el Ecuador. Entonces, ahí hay una clara apreciación de que las definiciones deben ser lo que deben ser, y no a conveniencia de lo que queremos posicionar, de lo que nos conviene para justificar una guerra que aparentemente existe en el Ecuador. Bueno, ahí también hay tal vez un poco de, también traería el debate, ya una vez establecido el terrorismo, como aquella acción de una persona que genera el terror, porque prácticamente así se lo está interpretando, ya está incluso en nuestro Código Orgánico Integral Penal, imagínense, y muy pocas personas son sentenciadas por terrorismo porque es difícil, es muy complejo y la investigación sería larga, y algo que no es que nos hemos quejado, pero es una observación que se hace permanentemente a la Fiscalía, es el tema de las investigaciones y el de poder sustentar bien las acciones penales en delitos que fueron pues colocados en los últimos 8 o 10 años que hemos tenido de cambios al COIP. Entonces, por ejemplo, el terrorismo es un delito, y yo quisiera saber cuántas personas han sido sentenciadas por terrorismo. Es muy probable que ninguna. Muchos son sentenciados simplemente por homicidio, incluso en un delito tan recurrente como es el sicariato. Bueno, es un poco lo que tú mencionas, ¿no? Realmente nos metemos en categorías muy complejas, porque te doy un dato que es interesante, ¿no? Mira que nosotros declaramos terroristas a estos grupos delincuenciales, de criminales, narcotraficantes, que es lo que tenemos en estos últimos años, ¿no? Y todo el tiempo lo transmitimos o lo comunicamos ampliamente. México lleva ya 25 años de guerra contra el narcotráfico, contra grandes carteles como Sinaloa, el Jalisco Nueva Generación, y nunca les han llamado terroristas, jamás les han dado esa denominación. Pero entonces ustedes me dirán, pero ¿por qué si son grupos tan grandes y poderosos como Sinaloa no tienen ese calificativo? Es muy simple, porque ellos saben bien que el día que les llamen terroristas, que no lo son además porque son grupos criminales de narcotráfico, los americanos tendrán una razón más para entrar a operar a México. Y Trump también lo ha dicho, no puso embajador un ex militar, porque él sabe que la mínima oportunidad que le dan, él va a entrar a operar militarmente en México. Entonces no querían dejar abierta esa puerta. Entonces yo te diría que nos conviene, lo que hay es actos terroristas, claro, por supuesto, usan el terror para sembrar el miedo y el pánico en la gente, eso es lo que están haciendo. Pero de ahí, evidentemente, usar una categoría como terrorismo es muy compleja, y además, como te digo, el terrorismo tiene otras implicaciones y otras causas primarias que en el Ecuador no existen. Es decir, en México tampoco, los carteles de Sinaloa o Jalisco Nueva Generación no quieren tomar el poder, jamás lo han tomado ni lo querrán tomar. Ellos financian a los candidatos políticos y no importa quién gane, igual que van a trabajar con el candidato que gane, sea Claudia, sea López Obrador, sea Peña Nieto, Fox, lo que sea, trabajaron con todos. Ellos no buscan el poder, no quieren hacerse el poder, como por ejemplo Sendero Luminoso en su momento lo hizo en el Perú. Entonces, por eso es que hay que ser súper precisos en los términos, en los conceptos, y como digo, respetar unas normativas y doctrina internacional, que es lo que tenemos que hacer en las leyes que estamos intentando impulsar. Pero es contrario, bueno, no, yo no sé tanto de México o Perú, pero los GDO se han tomado, las prefecturas, las alcaldías están metidos dentro de ahí. En sí, nuestra situación es diferente, o realmente se analiza que sí, o sea, toda la
la situación que estamos pasando con los contratos, están involucrados en muchas instituciones y en el gobierno, y son difíciles de encontrar solamente hasta que pase algo, ¿no? O alguien cante, porque aquí realmente van a la superficie cuando realmente alguien no ha sido o pagado bien o de alguna manera, sí, pues o sea, aquí se enteran las cosas cuando ya algo no funciona, porque realmente han estado arraizados en nuestros gobiernos locales y nacionales por muchos años. Ahora, no, más bien diría que es igual, porque verás, les doy un dato también importante, ¿no? Hay un narcotraficante famosísimo en México, permaneció en la oscuridad 50 años. El Mayo Zambada, el que inició el cartel de Sinaloa, que fue el primer, el Chapo Guzmán apareció mucho después, porque primero estuvo el Mayo Zambada como el gran narcotraficante mexicano. Y como lo atraparon fue increíble, porque la forma en que fue atrapado el Mayo, evidentemente fue una atracción de los hijos del Chapo Guzmán, pero le dijeron que vaya a una reunión donde tenían que resolver un problema de una universidad, de la Universidad de Sinaloa. Entonces, ahí ustedes se dan cuenta que el crimen organizado se va a insertar donde haya dinero. Entonces, ellos saben bien que en los municipios, en las universidades hay presupuestos públicos, entonces se van a insertar ahí, son multinegocios. Claro. Entonces, en el Ecuador pasó algo similar. Saben bien que los municipios tienen dinero para obras, para hacer calles, alcantarizado, para dar agua potable, hacer canchas deportivas. Entonces, ¿qué se hacen los grupos criminales? Ponen sus proveedores, sus contratistas y ganan todos los concursos. Y eso lo han hecho en diversos municipios de la costa. Entonces, así funciona el crimen. Es decir, el crimen lo que le interesa es ganar plata. Y va a estar en donde hay dinero. En universidades, empresas públicas, municipios, minería ilegal, comercio autónomo, porque no sé si en Guayaquil, pero aquí en Quito ya están metidos en temas de comercio autónomo, porque evidentemente ahí hay dinero de por medio en los informales, en parte de la etcétera. sierra y el oriente van por el lado de la minería ilegal, para darle acceso, por ejemplo, crear carreteras donde puedan pasar las maquinarias con las cuales se hace esta extracción ilegal. Le quedamos muy agradecidos, señor Pinto, por habernos acompañado, muy amable ha sido usted, sí, por tratar estos temas que son, bueno, de coyuntura nacional y de actualidad. Gracias a ustedes por la invitación, un excelente día para todos y esperemos días mejores para el Ecuador, que es lo que todos anhelamos. Gracias. Seguramente que sí. RTP